tiene que ver con el mismo tenor o con el mismo análisis de información. Bueno, pensemos en lo que nos ha pasado desde el fin de semana. Pensemos que hemos cambiado el ministro de Economía, que el gobierno ha cambiado el ministro de Economía, que Martín Guzmán finalmente ha sido eyectado del cargo. Él se fue, decide irse, pero prácticamente fue eyectado. Y por otro lado, esa salida del cargo tiene que ver con situaciones de inflación y de compleja situación macroeconómica de la Argentina. Ayer fui al supermercado, como uno hace todos los días. Habitualmente no hago compras grandes, sino que hago la compra del día. Y es bueno a veces ponernos a ver lo que nos pasa en la micro, lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Había productos que estaban aumentados del viernes pasado, jueves o viernes de la semana pasada, a ayer, entre un 10 y un 20%. Sí, escuchaste bien, entre un 10 y un 20%. Pero eso no me pasa a mí, no es una cuestión egocéntrica. Nos pasa a todos. Entonces yo creo que lo que uno tiene que decirle a los diferentes actores de la economía argentina es basta ya. Hay que decirle a los diferentes actores de la economía argentina basta ya. Basta de inflación. Basta de una inflación que nos golpea todos los días de forma dura a cada uno de nosotros en nuestras diferentes actividades y en nuestros diferentes bolsillos. Yo siempre digo, no soy economista, pero escuchamos mucho a los economistas y a los políticos en este programa porque hacemos un programa de actualidad desde hace 11 años. Entonces, entendemos o tratamos de entender lo que nos va sucediendo y lo que nos va pasando. Yo no sé efectivamente si el responsable de la inflación es el empresario, que por las dudas se cubre y comprándole a los productores o a los intermediarios para llegar al productor, aumenta por las dudas el supermercado. Yo no sé si el que aumenta es el productor, yo no sé si el que aumenta es el intermediario y no sé si el que aumenta finalmente es el comercio. O tal vez todos aumentan por las dudas. Pero la realidad es la que estamos viviendo. Es que cuando se dispara el dólar, sea el blue o sea el oficial, los precios aumentan. Y eso lo vivimos todos, pero todos los días. Yo desde este programa hace años que te vengo diciendo, ojo con la disparada del dólar blue. Lo dije en la época del gobierno de Macri y lo digo ahora en el gobierno de Alberto Fernández. No dejen escapar el dólar, porque dejar escapar el dólar es un traslado automático a precios y la pérdida de la estabilidad macroeconómica y microeconómica de cada uno de nosotros, de los que vivimos en este país y de los que transitamos este país, de los que consumimos en este país. Algunas de las soluciones, algunos economistas creen tenerla. Ahora, la realidad es que todo lo que se vino aplicando hasta ahora no ha funcionado o no ha servido. Muchos sectores vienen hablando del ingreso universal para que las bases no terminen estallando. Ayer Juan Grabois, en una entrevista que dio en un canal colega en C5N, le decía a Gustavo Silvestre que no hay margen para mantener esta situación de este modo, porque las bases a veces exceden en lo que piden a las organizaciones y que hay situaciones que ya no se pueden contener. Claramente Juan Grabois estaba haciendo alusión a un eventual estallido social. El que no lo lea no está queriendo entender lo que un líder desde las bases está de alguna manera poniendo de relieve. Y yo sentí que en el canal y el periodista se sintió bastante incómodo y trató de terminar la entrevista y irse hacia otro lado. Es decir, salir de esas preguntas y se terminó yendo para otro lado. Partiendo de la base de lo que dijo Juan Grabois, yo entiendo que vos podés aumentar o podés poner un ingreso universal para que la gente coma. El problema está que si vos ponés un ingreso universal y no controlás la inflación,
en los meses que pasen, 2, 3, 1, según sea el número inflacionario, eso se termina pulverizando igual. Y lo que vos crees que es una solución termina siendo un problema. Porque después tenés que también mantener digamos, de cómo lo pagás, la forma en que lo pagás. Entonces, para mí, un ingreso universal por sí mismo no soluciona nada. El ingreso universal, si es que viene o si es que sale, tiene que venir con un plan integral de contención, con un plan económico de contención de la inflación. Porque claro está que estamos en un nivel de un 50% de pobreza. El mismo gobierno, a través de Juan Grabois, hablando de esta situación, lo está reconociendo. Ahora, vos podés dar y te ves dar el ingreso de emergencia. Ahora, si eso se va a pulverizar con inflación en 2 meses, termina no siendo la solución. Hay que frenar de forma rápida el contexto inflacionario. Hay que frenar de forma rápida la dolarización de los precios. Hay que frenar de forma rápida la escalada a nivel político y las peleas internas. Y el que no lo entienda está viendo otro canal. Tanto oficialismo como oposición. Lo repito, tanto oficialismo como oposición. Porque la oposición puede decir, yo no tengo nada que ver con la debacle política y económica de la Argentina. Y yo le puedo decir, miren, pueden tener nada que ver con la debacle política del gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner. Pero sí tienen que ver con la debacle económica. Porque para que hoy se esté haciendo ajuste o produciendo ajuste para pagarle al Fondo Monetario Internacional, es una deuda que se contrajo durante el gobierno anterior. Y vos podés decir, sí, pero también las arcas no se la dejaron bien a Mauricio Macri. Estamos todos de acuerdo. Pero entonces es una continuidad de gobiernos que no han hecho bien las cosas. Y aquí en este programa no vas a encontrar que yo me pare de un lado o del otro. Voy a tratar siempre de pararme en el punto que explique o trate de explicar lo que vengo viendo hace 11 años, contando las noticias. Y ojalá que haya grandeza política para que todos le busquen solución a un problema que ya es insostenible para la población, la inflación. Esto es El Arranque. Forma parte activa del Arranque. Conectate con Maximiliano Lecchi en Twitter,